¿Qué les parece? Esto lo dijo Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo y éste respondió: Yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero. Le respondieron ellos a quien Jesús se estaba dirigiendo. Yo les pregunto, ¿a ustedes les ha pasado eso? ¿Te has comprometido para hacer algo y dijiste: yo voy, yo lo hago, pero finalmente no lo has cumplido? Quizás sea ayudar con algo en tu casa, reparar algo que se ha dañado, ir con tus hijos al parque o a cualquier lugar que le has prometido ir, devolver un dinero que te prestaron y tenías que devolverlo en una fecha, y no, en esa fecha, y vamos a ver que pasa una semana y todavía no lo has devuelto. Hacer alguna diligencia que te pidieron hacer en algún momento determinado. Yo voy para el Viva y allá hago la diligencia y terminas no haciéndolo. Ordenar tu cuarto, niños y jóvenes, recoger los juguetes. Yo lo hago y tu mamá encuentra que todavía están ahí en desorden. Yo estoy seguro que ustedes en alguna de estas situaciones o inclusive en algunas otras les ha pasado esto mismo que Jesús ilustró en su enseñanza. Y yo estoy seguro que no solo te ha pasado con tus amigos o con tus familiares o con compromisos que te has hecho de esa manera, sino que te ha pasado lo mismo también con Dios. Prometes obedecerle en algún aspecto en particular, oras para que Él te ayude a obedecerle, pero al poco tiempo te arrepientes de hacer aquello que prometiste hacer y por lo que le oraste inclusive. Puede ser abandonar algún pecado, perdonar a alguien, disciplinarte en oración y estudiar su palabra, congregarte regularmente, ir a los ecos. Algunos, no, yo voy a ir desde este martes, voy a los ecos. Voy a venir a los servicios de oración, ahora sí. Ofrecerte para servir a un hermano, comprometerte para servir en la iglesia, aumentar tus ofrendas. ¿Te has comprometido y has orado por eso y al final te arrepentiste de obedecer? No lo hiciste. Nuestra obediencia, así como lo enseñó Jesús, o nuestra desobediencia es evidente con nuestras acciones, no con nuestras palabras. ¿Quién dice Jesús que obedeció? ¿Quién pregunta? El que fue. A pesar de que inicialmente dijo que no iba a ir. Pero sus acciones terminaron haciendo que él evidenciando, que él obedeció el deseo de su Padre. Y en nuestro texto de hoy vamos a darnos cuenta que así como nosotros, el pueblo de Judá hizo lo mismo. Prometió obedecer al Señor y luego se arrepintieron de obedecer. ¿Qué los llevó a obedecer inicialmente este pueblo que, como hemos visto en Jeremías, constantemente está desobedeciendo al Señor? ¿Por qué llegó a su corazón el deseo ahora sí de obedecer? ¿Por qué se arrepintieron después? ¿Cómo juzgó el Señor su desobediencia? Eso lo vamos a ver en este pasaje. Y como les decía, nosotros tenemos mucho en común con los sucesos que están narrados en este pasaje, pero además, el Dios que juzgó a este pueblo por arrepentirse de su obediencia es el mismo Dios al que nosotros estamos adorando hoy. Así que este sermón, al que hemos titulado La libertad proclamada por el Señor, tiene mucho que ver con cada uno de los que está aquí. Pero especialmente tiene todo que ver con lo que Cristo ha hecho y ofrece a cada uno de los que está aquí. Les pido entonces que vayamos a Jeremías 34 y vamos a volver a leer desde el verso 8 para que entendamos un poco el contexto de lo que estaba pasando en este momento de la historia. Jeremías 34, verso 8. Palabra que vino Jeremías de parte del Señor después de que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad. Que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva hebreos, para que nadie retuviera un judío hermano suyo en servidumbre. Esta historia se ubica en un momento en el que Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, eso lo veíamos en el capítulo
al inicio del capítulo del sermón pasado. Estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, todo su ejército, pero también todos los reinos que eran del dominio de Babilonia estaban rodeando a Jerusalén, lo tenían bajo su dominio y peleaban contra Jerusalén. Jerusalén estaba, esto es lo que se conoce como que estaba sitiada, estaba bajo sitio, ¿no? La tenían rodeada. Históricamente, con fechas precisas, esto ocurrió aproximadamente entre los años 588 y 586 a.C. Fue un periodo más o menos de 2 años en que Jerusalén, estuvo sitiada por Babilonia a punto de ser destruida. Jeremías, sermón pasado, le había profetizado a Sedequías que Jerusalén iba a ser entregada en manos del rey de Babilonia y que le prendería fuego a Jerusalén. Eso fue lo que le dijo Jeremías a Sedequías, pero él le dijo, pero tú vas a ser llevado a Babilonia, no vas a morir a espada, no sé si lo recuerdan, y vas a morir en Babilonia, vas a morir en paz. Durante ese tiempo entonces pasa esto. Sedequías, como dice el verso 8, había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad. Entonces, en ese periodo de tiempo, a Sedequías se le ocurrió hacer un pacto con el pueblo para proclamarles libertad. Y esto no fue una idea brillante de Sedequías. Ahora, ¿de dónde sacó esta idea? ¿O por qué él quería hacer esto? Algunos comentaristas concluyen, y yo estoy de acuerdo con eso, que ese fue un intento desesperado de Sedequías de obtener el favor de Dios. Ellos iban a ser entregados en manos del rey de Babilonia para ser sus siervos. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer un pacto, vamos a liberar a los siervos del pueblo, a ver si el Señor también nos libera de la servidumbre de Nabucodonosor. ¿Sí? Fue como un intento de hacer algo bueno delante de los ojos de Dios, para recibir el favor de Dios y librarlo de lo que ya el Señor le había profetizado que pasaría. Por lo que entonces Sedequías reúne al pueblo y hace un pacto con ellos. ¿En qué consistía el pacto? Verso 9. Que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva hebreos para que nadie retuviera a un judío, hermano suyo, en servidumbre. Ese fue el pacto. Como les decía, esto no fue una idea brillante de Sedequías, esto ya estaba en la ley. No fue Sedequías tuvo un ataque de misericordia y vamos a hacer esto. No, eso estaba en la ley del Señor, en la ley del pacto que ellos venían incumpliendo y por eso el Señor los estaba teniendo en esa situación, por su incumplimiento del pacto. Y quiero que lo miremos, eso está en Deuteronomio 15. Voy a leer 2 pasajes que explican de qué trataba esa ley que ahora Sedequías estaba trayendo y comprometiendo al pueblo a que la cumpliera. Deuteronomio 15, 12. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Y cuando lo dejes ir libre, no lo enviarás con las manos vacías. Mira lo que dice esta ley, interesante. Le abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar, le darás conforme te haya obedecido el Señor tu Dios. Verso 15. Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió, por eso te ordeno esto hoy. Y sucederá que si Él te dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja con la puerta y será tu siervo para siempre, y lo mismo harás a tu sierva. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con el doble de servicio de un jornalero, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Entonces, el Señor en la ley había regulado este tipo de asuntos entre amos y esclavos, pero específicamente con sus siervos hebreos, con siervos hermanos. Podía llegar la ocasión en que una persona, perdiendo todos sus bienes, se ofrecía como esclavo para poder pagar las deudas o para poder tener cómo vivir, cómo sobrevivir, ¿verdad? Y si esa situación se daba, entonces estaba regulada por la ley. Te trabajarás 6 años y al 7º año lo liberarás y además le darás generosamente, no lo mandes con las manos vacías. ¿Y cuál era el fundamento de esa ley? Porque tú fuiste esclavo. Y yo te saqué de Egipto
para que me sirvieras, no para que tú ahora también esclavices a otros. Levítico 25 también habla de otro momento en donde se daba esta liberación, y era lo que se conoce como el año del jubileo. No sé si han escuchado ese término. Levítico 25:8. Contarás también 7 semanas de 7 años para ti, 7 veces 7 años, o sea 49, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación. Ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. Así consagrarán el 50º año, o sea el 50, y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. Tendrán el 50º año como año de jubileo. No sembrarán, ni segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar, porque es jubileo, les será santo. De lo que produzca el campo, comerán. Entonces Sedequías dice, vamos a hacer un pacto para dar libertad a los siervos, pero lo que está haciendo un pacto para cumplir el pacto, que es lo que acabo de leer, Deuteronomio y Levítico, ¿no? Entonces, como les decía, la razón por la cual el Señor les da este mandato es porque Él los liberó de la servidumbre de Egipto para que fueran sus siervos. Ahora el pueblo le pertenecía a Dios, no le pertenecía a otras personas, ¿sí? Entonces no debían esclavizarse los unos a otros de manera permanente. Piensa un momento lo que significaba para un siervo, alguien que estaba sirviendo como esclavo, que era hebreo, estaba sirviendo como esclavo a otro hebreo, saber que cada 7 años él tenía el derecho de ser libre, pero como ellos estaban incumpliendo el pacto, ellos no estaban siendo libres. Bueno, de pronto en los próximos 7 años sí saldremos libres, y nada. De pronto en el año del jubileo, y nada, porque este pueblo llevaba mucho tiempo incumpliendo el pacto. Lo mejor que le podría pasar a un siervo hebreo era que llegara el año favorable, el año del jubileo, el año donde había libertad para todos, el año 7º, el año 50. ¿Te imaginas la expectativa de un siervo hebreo esperando ese día, y que ese día iba a salir libre, iba a volver a su tierra, iba a recuperar sus posesiones? Ese debería ser el mejor año que ellos esperaban. Pero esto no estaba pasando, ellos seguían bajo servidumbre, porque el pueblo no estaba cumpliendo la ordenanza. Y no solo esta ordenanza, ellos no estaban incumpliendo el pacto, por eso el Señor envió a Babilonia y los va a sacar de la tierra por su desobediencia al pacto. Por eso el Señor también dijo que haría un nuevo pacto, porque ellos no cumplieron el pacto. Así que Sedequías reúne al pueblo y lo compromete a través de un pacto para cumplir el pacto, con el fin de que el Señor, que es lo que yo creo por el pasaje, y lo vamos a ver más adelante también, quizás los libere del rey de Babilonia. ¿Y qué hace el pueblo? Verso 10, estamos en Jeremías, verso 10, Jeremías 34. Y obedecieron todos los oficiales y todo el pueblo que había entrado en el pacto. Recuerden esa expresión, entrado en el pacto, de que cada uno dejara en libertad a su siervo y cada uno a su sierva, de modo que nadie los mantuviera más en servidumbre. Obedecieron y los pusieron en libertad. Todos los oficiales y todo el pueblo que entraron en el pacto, obedecieron y pusieron en libertad por fin el jubileo, el año de la liberación para estos siervos. Qué bueno, por fin este pueblo se arrepintió de desobedecer a Dios y obedeció lo que estaba mandado por la ley. Por fin. Después de tanto y tanto y tanta desobediencia, este pueblo por fin entonces ahora obedece y hace lo que el Señor le había dicho desde hace mucho tiempo: liberen a sus siervos, cumplan el pacto, y ellos lo hacen. ¿Te imaginas la alegría de esos siervos? ¿Quién sabe cuántos, algunos llevaban ahí 60, 50, no sé cuántos años siendo siervos, esperando el día de la liberación, y nunca llegaba?
Me imagino que ese día fue muy alegre para ellos. Pero, ¿saben qué? No duró mucho tiempo eso. Verso 11. Pero después se arrepintieron. ¿Cómo así? Y volvieron a tomar a los siervos y a las siervas, a quienes habían dejado en libertad, y los sometieron a servidumbre como siervo y como sierva. Fíjense en esto. Ellos estaban desobedeciendo al Señor, porque no estaban cumpliendo el pacto. Se arrepintieron y iban a obedecer al Señor. Y ahora se arrepintieron de su arrepentimiento. ¿De qué se arrepintieron? De obedecer al Señor, de cumplir el pacto que habían hecho delante del Señor. Es posible, porque la pregunta es, ¿por qué se arrepintieron? Si se habían arrepentido, ¿no? De desobedecer y vamos a proclamar libertad y vamos a liberar a los siervos. Y después dicen, no, control Z, vuelvan. ¿Por qué se arrepintieron? Es posible, por lo que dice el texto más adelante, aquí me estoy adelantando un poquito, pero no solo por lo que dice este mismo pasaje, sino el capítulo 37, que ellos echaron hacia atrás porque Nabucodonosor empezó a retirarse. Lo vamos a ver más adelante. Nabucodonosor empieza a retirarse porque Egipto venía a atacar a Babilonia. Entonces ellos se retiran de Jerusalén para enfrentar a Egipto, entonces bajó la marea. Entonces ellos dicen, vamos a tomar otra vez los siervos, con tanto trabajo que hay que hacer en la casa. Vamos a tomar otra vez a los siervos. No voy a perder mis posesiones así de nada más. Si ya la cosa se calmó. Entonces vamos otra vez y volvamos. Y arrepintámonos de nuestro arrepentimiento. Es probable que al ver que habían sido favorecidos por el Señor retirando a Babilonia, entonces ellos consideraron que ya no era necesario obedecer. Y se arrepintieron. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? En medio de una dificultad, una situación, buscar al Señor, prometer servirle, serle fiel, abandonar un pecado, portarte juicioso. Y cuando ves que las cosas están mejorando, entonces olvidar las promesas que hiciste al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿El mes pasado? ¿La semana pasada? ¿Ayer? ¿Hoy? Si has estado ahí o estás ahí, arrepiéntete delante del Señor. Pídele perdón porque no le has honrado como Él es digno. El Señor es el soberano del universo. Es el Dios todopoderoso. Él no es como la canción esa que dice que sale a jugar y te deja ganar. Del Señor nadie se burla, el Señor es santo. Así que si tú has estado ahí, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Porque estás, como vamos a ver más adelante, profanando su nombre. Te estás burlando del Señor. Y eso fue lo que hizo este pueblo. Ellos se burlaron del Señor. Ellos habían entrado en el pacto, habían proclamado libertad para sus siervos y siervas y los volvieron a tomar, se arrepintieron, los sometieron nuevamente a servidumbre a sus hermanos como siervos y siervas. Y ahora el Señor, por causa de su proclamación de libertad, ellos proclamaron libertad, por causa de esa proclamación que ellos no cumplieron, entonces Él va a proclamar libertad. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. El Señor proclama libertad. Jeremías 34:12 dice, entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo hice un pacto con los padres de ustedes el día que los saqué de la tierra de Egipto. Miren lo que dice el texto, ¿de dónde los sacó? De la casa de servidumbre. Les dije, después de 7 años, cada uno de ustedes pondrá en libertad a su hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años y lo dejará ir libre. Es lo que leímos ahorita en Deuteronomio y en Levítico, ¿no? Pero sus padres no me escucharon ni prestaron atención. Esa ley no la estaban cumpliendo. Aunque recientemente, o sea, en este tiempo de Sedequías,
se habían arrepentido y habían hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre. O sea, ellos quisieron, nos arrepentimos de este asunto, ¿no? No estamos cumpliendo esta ley. Sedequías dice, vamos a hacer un pacto, ese otro pacto. ¿Dónde lo hicieron? Delante del Señor. ¿Dónde? En el templo. ¿Sí? Entonces, ok, se arrepintieron, hicieron los rectos ante los ojos del Señor, pero miren lo que dice el verso 16. Sin embargo, ustedes se han vuelto atrás. La palabra que usa, que se tradujo como vuelto atrás, es arrepentimiento. Por eso les decía, ellos se arrepintieron. El Señor dice, ustedes recientemente se arrepintieron, pero ahora se volvieron a arrepentir. Y han profanado mi nombre. Cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habían dejado libres según su deseo, y los han sometido a servidumbre como siervos y siervas. El Señor, a través de Jeremías, está juzgando las acciones de este pueblo y los declara culpables de haber profanado su nombre. El Señor les dice que sus padres no habían prestado atención al pacto, que implicaba liberar a los siervos cada 7 años, y que ellos se habían arrepentido y estaban haciendo lo que es correcto ante los ojos de Él, y era proclamar esa libertad, pero se arrepintieron de esto y se volvieron atrás y profanaron su nombre. El asunto no era simplemente que ellos dijeron que iban a hacer algo, como nos pasa muchas veces a nosotros, y después dijeron que no, ya cambié de idea, ya no quiero. No, el asunto es que ellos han deshonrado el nombre de Dios al desobedecer su ley, al desobedecer su pacto que hicieron delante de Él, al dejar de hacer lo que es recto delante de Él. Y eso no va a quedar impune. Verso 17. Por tanto, así dice el Señor, ustedes no me han obedecido al no proclamar libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. Miren lo que dice el Señor. Por eso proclamo contra ustedes libertad. Como ustedes no proclamaron libertad, yo voy a proclamar libertad en contra de ustedes. Declara el Señor, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Voy a leer este mismo verso en otra traducción, que es la Nueva Versión Internacional, porque creo que ayuda a entender mejor la idea. Mira lo que dice. Por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por eso, yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad a la guerra, a la pestilencia y al hambre. De esa manera, lo que les pase a ustedes servirá de escarmiento para todos los reinos de la tierra. Ah, ustedes no proclamaron libertad. Yo voy a proclamar libertad, pero voy a darle libertad a la guerra, a la pestilencia y al hambre en contra de ustedes. El Señor les dice, el Señor proclama libertad, pero no en el sentido en que ellos esperaban, sino como parte de su juicio por causa de que ellos no habían proclamado libertad cada uno a su hermano y a su prójimo. Y al hacerlo, dice el pasaje, lo estoy poniendo como ejemplo para que los reinos de la tierra teman a mí. Y el Señor va a continuar declarando de qué manera ellos serán juzgados por transgredir su pacto. Y esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. El Señor declara su juicio, verso 18. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en 2 el becerro y pasaron entre las 2 mitades. ¿A qué se refiere esta expresión? Sedequías dice, vamos a hacer un pacto, ¿verdad? Y yo les decía al inicio que hubo unas personas que entraron en el pacto. Resulta que cuando se hacía un pacto, en este entonces, la costumbre indicaba que se tomaba un becerro y se partía en 2 mitades. Bueno, se partía por la mitad. Bueno, sí, 2 mitades, ¿no? Se partía en 2 mitades, se partía en 2. Y los que hacían el pacto, o sea, las personas que estaban comprometiéndose a cumplir ese pacto, pasaban por la mitad del becerro que estaba dividido en 2. Se cortaba, se pasaba y las personas pasaban por la mitad.
¿sí? Esta era una forma de comprometerse hasta con su vida a cumplir el pacto. Era una manera simbólica de decir, si yo incumplo, que me pase lo que le pasó al becerro. Por eso algunos pasajes le dicen, así me haga Dios y me añada cuando hacen un pacto. O sea, así como este becerro que está partido por la mitad y separado, me haga el Señor si yo no cumplo. Eso simbolizaba partir el becerro en dos y pasar por la mitad. O sea que hubo hombres oficiales, el mismo Sedequías, y pueblo que tenían siervos y siervas que pasaron por el pacto, por el becerro. Ellos entraron en el pacto. Por eso el Señor dice, han transgredido mi pacto, el 18, no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí cuando cortaron el dos en becerro y pasaron entre las dos mitades. Verso 19, a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las mitades del becerro, para ellos es lo que el Señor va a decir. A ellos los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Oye, el Señor como que se pasó de fuerza ahí, no. No, eso era lo que decía el pacto. Si tú pasabas en medio del becerro, dividido por la mitad, y no cumplías el pacto, eso era a lo que tú te estabas comprometiendo. Que si tú no cumplías el pacto, tu muerte era merecida. Porque tú te prometiste a cumplir ese pacto inclusive con tu propia vida. Así que el Señor no es que se pasó de pesado con este pueblo, no. Eso era la consecuencia de cumplir el pacto. Verso 21. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales, los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha retirado de ustedes. ¿Se recuerdan lo que les decía? En ese momento, Babilonia, cuando ellos se devolvieron a los siervos, o sea, se arrepintieron de haberlos puesto en libertad y los otra vez los sometieron a servidumbre. En ese momento, Nabucodonosor se había retirado. Nabucodonosor se había retirado. Pero Dios va a usar el que ellos se hayan arrepentido de dar libertad a sus siervos para que sufran lo mismo a través de Babilonia. Babilonia se había retirado de Jerusalén, o sea, les había dado libertad. Pero miren lo que dice el verso 22. Yo daré órdenes, declara el Señor, y los haré volver. Y los haré volver. El verso dice, cuando ellos proclamaron libertad, que ellos se volvieron atrás, se arrepintieron y tomaron otra vez a los siervos. Nabucodonosor se había retirado con su ejército, le había dado libertad, pero dice, pero yo los haré volver. Lo mismo que ellos hicieron con sus siervos, el Señor lo iba a hacer en contra de ellos con el rey de Babilonia, con Nabucodonosor. Dice, y yo daré órdenes, declara el Señor, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella, la tomarán y le prenderán fuego. La misma profecía del verso 34, 2, que se enseñó el domingo pasado. Y haré de las ciudades de Judá una desolación sin habitantes. Es interesante cómo en el mismo pasaje y el lenguaje usado por el Señor le hace ver su pecado, pero también le da un juicio correspondiente a lo que ellos justamente habían hecho. Como resultado de lo que ocurrió en este pasaje, todo el pueblo terminaría siendo esclavo. Los siervos y siervas hebreas siguieron siendo esclavos
de los amos, ¿no? Porque al final no los dejaron libres. Hicieron una proclamación falsa de libertad los hombres de este pueblo. Pero también Sedequías, los oficiales y el pueblo fue juzgado y condenado por su desobediencia al pacto y ahora van a servir al rey de Babilonia, esclavos. La libertad que Sedequías procuró no fue la que el Señor proclamó. Sedequías no pudo lograr la libertad haciendo este pacto con el pueblo porque el pacto fue quebrantado. El pueblo, incluyendo a Sedequías, incluyendo a los oficiales, incluyendo a los que tenían siervos, incluyendo a los mismos siervos, necesitaban un libertador más poderoso que Sedequías y más poderoso que Nabucodonosor, que proclamara libertad para todos. La libertad que este pueblo necesitaba no la podía proclamar un hombre, la tenía que proclamar el mismo Dios, para que ellos pudieran ser verdaderamente libres. ¿Y saben algo? Ese momento llegó. 600 años después de esta historia, miren lo que ocurrió. Vámonos a Lucas 4. Lucas 4. Verso 16. Leeré. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren lo que estaba escrito, lo que leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y miren esto, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, el jubileo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Yo soy el libertador verdadero, el que va a proclamar libertad a todo el que está esclavizado y oprimido, porque yo he venido a traer el año del jubileo, el año favorable, el año de la liberación. ¿Y sabes qué dijo el Señor? El verso 20, cerró el libro y lo devolvió y se sentó. Y todos los estaban mirando, dice el pasaje, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído, porque Él había llegado, hermanos. La libertad que este pueblo estaba esperando desde hace 600 años, había llegado ese día. El libertador había llegado a proclamar libertad a su pueblo, el año del jubileo que no habían celebrado desde quién sabe cuánto tiempo. Por fin iban a ser libres, por fin iban a ser libres, por fin había llegado ese día, el año de la libertad total y final. ¿Y sabes qué dijo Jesús a los que habían creído en Él? Eso está en Juan 8. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué le dijeron? Miren lo que les contestaron a Jesús. Somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Acabamos de leer Jeremías 34. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo dices tú que vamos a ser libres?
Como quien dice, nosotros no necesitamos ser libres, porque ya nosotros somos libres, porque nosotros no hemos sido esclavos. No le daban clases de historia a estos hermanos aquí. Jesús le dijo, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. El problema no era a qué rey servías, o que tuvieras tu propio gobierno, como era lo que ellos entendían. Nosotros somos hijos de Abraham. No, el problema es el pecado. Porque todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Sea siervo, sea amo, sea rey, seas oficial, sea lo que seas. Si tú cometes pecado, esclavo eres del pecado. Por eso Jesús dice que si tú permaneces en su palabra, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Por eso Él dice, si yo te hago libre, Jesús, que Él es la verdad, tú vas a ser verdaderamente libre. Así no tengas un grillete en el talón. Todos los que están aquí, cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, son esclavos, son siervos. La diferencia de unos y otros no es que unos son libres y otros son esclavos, o que unos son amos y otros esclavos, más bien, sino de quién eres esclavo, a quién le estás sirviendo, porque ninguno se escapa. Todos somos siervos de algo o de alguien, somos esclavos de algo o de alguien. Algunos de los que están aquí son esclavos del pecado, como Jesús estaba diciéndole a estas personas. Son esclavos de los pensamientos, de tus deseos, de tus emociones. Tu vida entera, para algunos de los que están aquí, está sirviendo al pecado. Y nada de lo que hagas te podrá librar de eso. En primer lugar, porque seguramente tú no quieres ser libre, porque disfrutas el pecado. Entonces nadie quiere salirse de una cárcel cómoda, ¿verdad? Una cárcel con todos los lujos que ves mejor que en tu casa, entonces yo, ¿para qué me voy a salir de la cárcel? Eso pasa con aquellos que están pecando y disfrutan el pecado, pero siguen siendo esclavos del pecado. Entonces es probable que en primer lugar no quieres ser libre porque disfrutas pecar. Pero en segundo lugar, nada de lo que hagas te podrá librar de ser esclavo del pecado, porque el pecado es como Sedequías, que parece que te da libertad, pero después retrocede, se arrepiente. El pecado no suelta. Isaías dice que Satanás no abre la cárcel a sus prisioneros. Si tu libertad no es proclamada por Cristo, tu destino es la condenación eterna, así como este pueblo fue condenado. Puedes tener libertad hoy. Si tú eres esclavo del pecado, puedes tener libertad hoy. Eso fue lo que vino Jesús a hacer. Lo acabamos de leer. Vino a proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Y para que eso fuera posible, Él obedeció la promesa al pacto. Él obedeció su promesa a Dios. Él obedeció hasta la muerte. Él fue hasta la cruz. Su cuerpo fue molido en la cruz y su sangre fue derramada para poder proclamar libertad a los cautivos y liberar a los oprimidos. Jesús vino a proclamar el año favorable. Él vino a traer libertad. Y si el Hijo te hace libre, entonces serás verdaderamente libre. Ve a Cristo si tú no lo conoces. Pon tu fe en Él y arrepiéntete de haber pecado contra Dios. Si confías tu vida en Jesús y permaneces en su palabra, como Él mismo lo enseñó, conocerás la verdad y la verdad te hará
libre. Hoy es el día en que puedes pasar de ser un esclavo del pecado para ser un siervo de Dios. Y tú, mi hermano, que has creído en Cristo, tú y yo sabemos, no tengo que conversarlo con todos para saber que lo que voy a decir es verdad, que con frecuencia desobedecemos al Señor. Y descuidamos nuestro llamado a santificarnos cada día, a vivir más como el Señor. Incumplimos nuestras promesas al Señor. Tú y yo hemos actuado muchas veces como si viviéramos sin ley, como si no viviéramos bajo la ley del nuevo pacto, lo que hemos estado estudiando, bajo la ley de Cristo. Somos culpables y merecemos ser condenados, pero damos gracias a Dios por Cristo, porque Él nos ha librado de la condenación. Él proclamó para nosotros libertad. Dice la Biblia, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Hermano, no dejes de asombrarte por esto cada día, porque esto es lo más valioso que tienes. Tú no eres diferente al pueblo, pero tú tienes al Salvador y al Libertador. Arrepiéntete cada día de tus pecados y ve al que te liberó. No puedes vivir como un esclavo del pecado si tú has sido libre del pecado. No hay un pecado que pueda dominarte, porque el Señor vino a proclamar libertad. Cristo ha proclamado libertad para que seamos siervos de Dios y nos sirvamos unos a otros. Si usted no recuerda nada de este sermón, por lo menos recuerde esto. Cristo ha proclamado nuestra libertad para que seamos siervos de Dios y siervos unos a otros. Escucha lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, verso 18. Él le dice a creyentes, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hemos sido libres para poder servir como esclavos a Dios. Por eso el Señor lo liberó a Israel de Egipto, para que lo adoraran, porque allá no podían adorarlo. Él los liberó para que sirvieran a Dios. Verso 19 en Romanos 6. Porque de la manera en que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, eso era antes cuando éramos esclavos, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Para santificación. ¿Qué fruto tenían entonces aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué fruto tenían aquello de lo que el Señor los liberó? Dice, el fin de esas cosas es muerte. Dice Pablo, el Señor nos libró. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Hemos sido liberados por el Señor de la esclavitud del pecado. ¿Cómo pues seguiremos siendo esclavos del pecado? O eres libre o eres esclavo del pecado. Y si eres libre de la esclavitud del pecado, entonces el fruto de esa libertad es tu santificación, la vida eterna. 6, 18 al 22. Así que, hermanos, hemos sido liberados para servir a Dios, y eso implica vivir como un hijo de Dios. Porque si tu manera de vivir no refleja que eres siervo de Dios para justicia, entonces evalúa si realmente tú has sido liberado del poder del pecado. Pablo también le dice a los Gálatas, porque ustedes, hermanos, el capítulo 5, verso 13, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Ah, no, ya el Señor me perdonó, ya el Señor me liberó, entonces
puedo vivir como yo quiera porque ya el Señor proclamó mi libertad. No uses la libertad como pretexto para la carne, sino ¿para qué? Para servirse por amor los unos a los otros. O sea que el Señor nos ha liberado del poder del pecado para ahora servir a Dios, que tiene como fruto nuestra santificación, pero también para servirnos los unos a los otros. Dice el pasaje, ya lo hemos leído en la escuela, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Pablo, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. El Señor nos ha liberado y esa liberación afecta nuestra manera de vivir, nuestra relación con Dios, pero también nuestra manera de vivir los unos con los otros. Si tú has sido liberado de la esclavitud del pecado, si el Señor ha proclamado libertad en tu favor, eso se debe reflejar en tu santidad y en tu comunión. Cristo ha proclamado nuestra libertad para que seamos siervos de Dios y nos sirvamos unos a otros. Y yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo la libertad que Cristo ha proclamado a tu favor? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás mordiendo y devorando, como dice Pablo, a tus hermanos? ¿O estás sirviendo a tus hermanos por amor? Pedro no lo puede decir mejor, el apóstol. En su primera carta él dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. Parecido a lo que dice Pablo, ¿no? Sino empléenla como siervos de Dios. ¿Y cómo se ve eso? Dice Pedro, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Nuestra libertad afecta todas las áreas de nuestra vida. Y si hemos sido libres, si estamos en Cristo, entonces somos verdaderamente libres y eso se debe reflejar en la manera en cómo vivimos. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Vamos a orar.